Aquella tarde, en la que el sol caía a plomo como un comal hirviendo sobre los campos áridos de Guanajuato, la vida de doña Socorro, una costurera que vivía retirada en el pueblo de San Pedro de las Lomas, estaba a punto de deshilacharse, para luego ser tejida nuevamente por un secreto que dormía desde hacía generaciones. No era una mujer de dinero, pero tenía esa dignidad inquebrantable de quien sabe que las manos que trabajan son benditas, sosteniéndose a sí misma y a un nieto que era la niña de sus ojos tras la pérdida de su marido en un trágico accidente en las minas de plata. Lo que la afligía, lo que la hacía despertar a medianoche con el corazón en un puño, no era la falta de pesos, sino el peso de un error antiguo, una tela rasgada en su juventud que temía que jamás podría ser remendada. Trataba de echarlo al olvido, cubriéndolo con rezos y chamba dura, pero sentía que esa falla era la causa sutil de toda la mala racha que, inexplicablemente, parecía rondar su pequeña casita de adobe. Todo comenzó con la llegada de una encomienda extraña, traída por un mensajero callado y huidizo que parecía haber salido de una leyenda de la época de la Revolución. Era un retazo de tela, un paño antiguo, grueso y deslavado, pero con un rasguño profundo en el centro, como si a la propia vida le hubieran metido un machetazo. La única instrucción que acompañaba el bulto, escrita con una caligrafía antigua y elegante, decía: «La costurera que sepa el código de este rasguño, curará el suyo propio». Socorro, que siempre vio en la costura no solo un oficio, sino una forma de rezar con las manos, sintió que se le enchinaba la piel. Aquella tela no era común. El rasguño parecía vivo, una herida abierta que irradiaba una tristeza ancestral, haciendo eco de su propio sufrimiento interior. «Válgame Dios», pensó, preguntándose quién habría enviado algo tan enigmático y por qué. Al principio, pensó en rechazar el trabajo. Su fe y su humildad siempre la guiaban, y aquel misterio le olía a brujería antigua, a algo que el padre Ramón de la capilla de Nuestra Señora de la Soledad seguramente no aprobaría. Pero la curiosidad de artesana y el deseo profundo de entender el misterio de su propia vida, por qué lo bueno se deshacía tan fácilmente como tortilla fría, pudo más. Colocó la tela sobre la única mesa de su sala, cerca de la máquina de costura Singer que la acompañaba desde chamaca, y la observó por largas horas. La tela, se dio cuenta, no era de seda ni de lino, sino que parecía estar hecha de tiempo, una trama de memorias e intenciones. El rasguño, por su parte, no era recto, sino una compleja espiral, un código que la desafiaba a descifrar la geometría del dolor y del perdón. Getty Images. Este pedazo de trapo rasgado, entregado por manos desconocidas, traía la promesa secreta que toda mujer con un pasado turbulento carga, la chance de componer lo que se rompió, y más aún, de transformar la falla en fuerza. Para Socorro, era el espejo de su alma, el error que ella juzgaba irremediable, y que ahora pedía ser mirado de frente. Sabía que para zurcir la tela rasgada del cliente, necesitaría primero zurcir el tejido de su propia vida, y ese camino, sentía en sus huesos, la llevaría a un lugar de soledad y revelación profunda, tal vez un lugar que solo la fe y no solo la aguja podría alcanzar. La promesa de que su propio rasguño sanaría era un imán irresistible para su corazón cansado. El misterio estaba echado, y la vieja costurera de San Pedro de las Lomas ya no podía rajarse. Sabía que algunas lecciones divinas vienen disfrazadas de tareas imposibles, y que la sabiduría de la cábala, que el mensajero misterioso le había susurrado al irse, no hablaba de hechicería, sino de un conocimiento antiguo sobre cómo el universo embona, sobre cómo el pasado y el futuro son solo hilos en una misma bobina. Aquel rasguño, intuía, era la llave no solo para su paz, sino para la prosperidad que deseaba para su nieto, una herencia de esperanza y no de cargas pesadas. La búsqueda del código del rasguño era una jornada en busca del perdón de sí misma. Ella compró aquella hacienda abandonada por apenas unos cuantos pesos, pero algo sombrío la esperaba allí. Antes de continuar, platíquenme en los comentarios desde qué parte de Latinoamérica o del mundo me están escuchando hoy. Y no olviden suscribirse al canal para no perderse las próximas historias. Doña Socorro vivía en una casita humilde pero rechinando de limpia, un refugio de paz en medio del polvo y el silencio del pueblo que parecía olvidado en el mapa. El paisaje alrededor era de una belleza austera, con las montañas escarpadas en el horizonte, custodiadas por órganos gigantes y magueyes que parecían centinelas silenciosos.
La casa, construida con ladrillos de adobe y un techo de tejas rojas antiguas, tenía las paredes de un blanco que el tiempo y el sol habían amarillado, dándole un aire de melancolía serena. Corría el año de 1958, y el tiempo pasaba despacito allí, medido por las campanadas de la iglesia y por el ritmo lento de las estaciones. Había heredado la casa de su madre, una mujer de mucha fibra, que le enseñó a coser y, más importante, a no agachar la cabeza ante las adversidades, siempre poniendo la fe en Dios por delante de cualquier preocupación. Lo que la trajo a esa situación de aislamiento fue la sombra del pasado, que cargaba como un rebozo pesado que nunca se acomoda bien. Cuando era joven, movida por una pasión imprudente y la ambición de sacar a su familia de la miseria, Socorro había cometido un error grave de dinero, una inversión mal hecha, una promesa rota a un compadre que le costó no solo pesos, sino la confianza de muchos. Aunque se había arrepentido amargamente y pasado años trabajando de sol a sol para compensar la pérdida, el chisme y el juicio social en el pueblo eran como espinas de nopal que herían a cada paso. Sentirse invisible dolía. Hacía el bien todos los días, cosiendo gratis para los más amolados y cuidando a los enfermos, pero era su error de juventud lo que la gente parecía querer recordar. A pesar de todo, no se dejaba vencer por la soledad. Su nieto, Miguel, un chamaco despierto de 10 años que soñaba con ser aviador, era su ancla y su razón para no tirar la toalla. Miguel vivía con ella desde que su madre, la hija de Socorro, se había ido al Distrito Federal, buscando chamba, prometiendo volver, pero nunca más dio señales de vida. Ese nuevo dolor, el abandono de la hija, era la grieta más reciente en el tejido de su vida. Sin embargo, el calor de la luz que entraba por la ventana, iluminando los carretes de hilo de colores y el olor a café de olla y tortillas recién hechas, mantenía la esperanza encendida. Se aferraba a los valores que su madre le enseñó. La familia es sagrada, la bondad es el escudo y la fe es la aguja que cose lo imposible, aunque la prosperidad pareciera siempre estar a un paso de distancia. Su condición de vida era de una dignidad austera. Nunca le faltaba el frijol ni el maíz, pero la vida era una batalla constante contra la escasez. Necesitaba lana para mandar a Miguel a una buena escuela, para que no viviera la misma vida de sacrificios en el campo. Miraba hacia el pueblo, hacia la plaza central con su iglesia colonial de cantera desgastada, y veía la misma rutina de años, el mismo ciclo de lucha y aguante. El silencio, por cierto, no estaba vacío, sino lleno de los ecos de las pláticas en la calle, del tañer de la campana y del aroma a leña quemada que flotaba en el aire. La costura era su escape, su meditación diaria, el único momento en que sentía que tenía las riendas en sus manos. El peso de aquel error antiguo, sin embargo, todavía rondaba. Era como un nubarrón que impedía que el sol brillara totalmente sobre su milpa y su vida. La sociedad, especialmente en pueblos chicos como San Pedro, es canija y no perdona fácil. Las señoras, en sus reuniones saliendo de misa o en el mercado, cuchicheaban sobre la falla de Socorro, sobre cómo la falta de juicio en su juventud había condenado su vida adulta a la simplicidad. Se sentía juzgada, como si todas sus buenas acciones presentes fueran borradas por el dedo acusador del pasado. Por eso, aquel trapo rasgado, aquella encomienda misteriosa, llegaba no como una chambita más, sino como un citatorio del destino, una invitación a mirar su propia herida y finalmente transformarla. El evento que sacó a Socorro de su rutina de rosarios y costuras vino como una revelación al tocar la tela. Sentada bajo la luz amarillenta del atardecer, agarró el pedazo de paño antiguo para examinarlo bien. No solo era viejo, irradiaba una energía fría, casi palpable, que la hizo echarse para atrás. Al pasar los dedos sobre el rasguño en espiral, no sintió solo las fibras cortadas, sino algo más hondo, como un eco de tristeza humana, un dolor ajeno que se le pegaba. De repente se le nubló la vista por un instante y escuchó, clara como el sonido de una campana lejana, una voz susurrando en una lengua extraña, Teshuvá. Socorro no era mujer de supersticiones tontas, sino de una fe profunda y de leyes claras. Sin embargo, esa palabra, esa vibración, le cayó como un rayo. Era una palabra rara, de un origen que desconocía, pero que le sonaba familiar, como un recuerdo muy dormido. Se levantó de la silla con el corazón desbocado, sintiendo que aquella encomienda no era casualidad.
Esa misma noche buscó a la única persona en el pueblo que podría entender tal misterio, Doña Luz, la vieja curandera que vivía apartada en las faldas de los cerros, conocida por su sabiduría ancestral y por tener un conocimiento que iba más allá de lo que enseñan en la escuela. Luz, con sus ojos de águila y envuelta en su rebozo oscuro, escuchó la historia de la tela y el susurro con una calma reverente, mientras preparaba un atole de masa para la visita. Al tocar el paño, confirmó el miedo de Socorro. «Mija, este rasguño no es un error de costura, es una fuga del alma, un punto donde la energía del pasado no resuelto se está chupando tu prosperidad presente». El nombre que escuchaste, Teshuvá, es un código sagrado, el nombre de un principio que los viejos sabios conocían, la capacidad de retornar, de reescribir el tejido de tu tiempo, no huyendo sino surciendo el pasado. La curandera le explicó que el tejido de la vida es parejo y que los errores, los rasguños, son en realidad la materia prima para un bordado más grande y bonito. El miedo de Socorro a que su error antiguo fuera una maldición permanente era, según Luz, su verdadera cárcel. No podía tirar la tela a la basura, tenía que remendarla con un hilo de oro que representaba la sabiduría y la intención pura. La voz que escuchó era la del universo diciéndole «Órale». La decisión estaba ahí, hacerse de la vista gorda, enterrar el trapo y seguir viviendo bajo la sombra, o agarrar el toro por los cuernos, buscando el conocimiento para transformar la falla en fortuna y la maldición en bendición, no solo para ella, sino para el futuro de su nieto. Las palabras de Doña Luz encendieron una llama en el alma de la costurera. No solo le invitaban a arreglar un trapo, la estaban convocando a ser la mera mera de su propio destino, a probarse a sí misma y al pueblo que la bondad, unida a la sabiduría, siempre le gana al juicio y a la pobreza. La curandera le dio un pequeño bultito con un hilo de oro de verdad, diciéndole: «Este es tu hilo de oro, ahora necesitas la aguja. La aguja es tu kavaná, tu intención más pura. Vete a tu casa y empieza a coser, pero acuérdate, la verdadera aguja no está en tu costurero, sino en tu corazón». La tensión se sentía en el aire. Socorro sabía que al aceptar el trabajo, estaba aceptando la chance de redención, de probar que la justicia divina opera en la vida de quien se arrepiente de corazón y usa la lección aprendida. De regreso en su pequeña casa, Socorro sentía que la tensión subía a cada paso. Ya había caído la noche cerrada, y la oscuridad del pueblo que ella conocía tan bien parecía ahora más densa y cargada de misterio. Puso el paño rasgado sobre la mesa, y la luz tenue de su quinqué de petróleo hacía que el rasguño parecía una boca abierta en la tela del tiempo. Fue entonces cuando empezaron las primeras señales raras, pequeños avisos que harían correr a cualquier mujer menos entrona. La máquina de coser Singer, su compañera de 1000 batallas, empezó a chirriar sola, un ruido sutil pero constante, como una respiración pesada en la sala vacía. Volteó de golpe, pero no había nadie, solo el viento frío que bajaba de la sierra. Los días siguientes estuvieron marcados por cosas raras que poco a poco aumentaban su incomodidad, pero ella no se rajaba. Al intentar cortar un pedazo de tela común junto al paño misterioso, las tijeras, que siempre habían tenido filo de navaja, se trababan y no cortaban nada. Era como si la presencia del rasguño estuviera chupándose la energía de todo alrededor. Otra noche, mientras le preparaba un chocolate caliente al nieto, escuchó clarito unos pasos en el tapanco, pero sabía que el tapanco estaba vacío, cerrado desde que murió su marido. Subió la escalera vieja, oliendo a humedad y polvo, pero solo encontró silencio y oscuridad, con la diferencia de que una pequeña libreta de notas de su marido, olvidada por años, estaba abierta en la página donde había un dibujo de un símbolo que ella no entendía. Lo peor, sin embargo, eran las voces. No voces de gente, sino susurros en su cabeza que llegaban siempre que estaba cerca del paño. Eran frases cortas, cargadas de culpa. «Fuiste una tonta. Arruinaste todo. Tu nieto no tiene futuro por tu culpa». Eran los ecos de su propio miedo y del chisme venenoso del pueblo, amplificados por la tela. Socorro sentía el peso de todo eso, el miedo al qué dirán que la rodeaba. Pero en vez de achicopalace, reaccionó con la sabiduría práctica que la definía.
Si el paño amplificaba la culpa, a lo mejor podía amplificar el perdón también. Empezó a coser, usando el hilo de oro que le dio doña Luz. Trataba de seguir el patrón complicado del rasguño, no cosiendo recto y simple, sino siguiendo la espiral con cuidado y mucha intención. Era como tratar de arreglar un mata roto, donde cada punto tenía que conectar con el correcto para que el camino tuviera sentido de nuevo. A cada puntada que daba, la máquina chirriaba menos y lo pesado del ambiente bajaba un poco. El hilo de oro no era fácil de manejar, era tieso y brillante, exigiendo no fuerza, sino paciencia y maña. Pensaba en el error de su juventud, en el compadre al que había fallado, y pedía perdón en silencio con cada aguja que metía, transformando la culpa en intención pura. Las miradas extrañas seguían. Su vecina, doña Carmen, una mujer conocida por ser bien chismosa y vibrosa, empezó a espiar la casa de Socorro con más frecuencia, parándose en la plaza para vivorear con las comadres, comentando sobre el trabajo raro de la costurera. Socorro sabía que la envidia y el juicio eran el diablo más grande en San Pedro, y que la mejor manera de combatirlos era con bondad callada y fe inquebrantable. Pero, cuando Rosa escuchó aquel llanto viniendo del sótano de la hacienda, supo que no estaba sola en ese lugar. ¿Y tú? ¿Qué hubieras hecho en su lugar? Déjamelo en los comentarios. La amenaza se puso fea, cuando el nieto, Miguel, empezó a tener pesadillas. Despertaba todas las noches llorando, describiendo un lugar oscuro y vacío, un tapanco con una tela rasgada que no lo dejaba en paz. Eso fue la gota que derramó el vaso para Socorro. Ya no era sobre su error, sino sobre la seguridad y la felicidad de su nieto, su mayor tesoro, siendo afectada por una mala vibra que ella había metido a la casa. Entendió que el rasguño no era solo un agujero en la tela, sino un portal, una fuga de energía negativa que estaba afectando el alma de la casa, la neshama, como le había explicado doña Luz. El tiro ahora era directo y necesitaba más sabiduría, entender más a fondo el código. Volvió a buscar a doña Luz en los cerros de Michoacán, llevando el paño y contándole las pesadillas del chamaco. La curandera, al ver el avance de la costura con el hilo de oro, sonrió aprobando, pero se puso seria al oír sobre Miguel. El paño, dijo doña Luz, está amarrado a un dolor antiguo, no el tuyo, sino el de quien te lo mandó. La persona que te envió esto carga la culpa y el sufrimiento de no haber podido remendar su propia vida, y esa energía está buscando un alma pura de donde agarrarse. Tu nieto, por ser inocente, está vulnerable. Estás en medio de una batalla espiritual, mija, y la pura aguja ya no alcanza. Necesitas un rezo fuerte. Luz le explicó que el símbolo que el marido de Socorro había dibujado en la libreta era un nombre divino, una cabaná poderosa, que significaba el puente de retorno, el camino para acceder al tiempo que no es lineal, donde el error se puede reescribir. Era el principio del Teshuvá en su forma más pura, no pedir perdón de dientes para afuera, sino actuar con la sabiduría de la lección aprendida. La tela reveló pertenecía a una antigua familia de hacendados de la región que quebró por la avaricia de uno de sus miembros, y el rasguño representaba ese quiebre. El mensajero silencioso era el último descendiente, buscando, sin saberlo, la salvación de su linaje. Socorro le cayó el 20 de la profundidad de su misión. El enemigo no era el juicio de la vecina envidiosa, ni el fantasma de la pobreza, sino la culpa y remordimiento no resueltos que se comían el futuro. Su reacción fue la de una madre leona, usando su fe y la sabiduría práctica de la costura. Estudió el dibujo en la libreta del marido, dándose cuenta de que él, de alguna forma, ya sabía de ese secreto. Tal vez se lo llevó a la tumba en las minas. Preparó sus armas, la aguja de cabana, el hilo de oro de la sabiduría y ahora la oración del remiendo divino, la frase poderosa que uniría intención y acción. La tensión se sentía al volver a casa. Carmen, la vecina metiche, estaba parada frente a su puerta. Esta vez no susurró, habló fuerte, con una sonrisa burlona, diciendo que Socorro estaba metida en cosas del diablo por ese trapo raro, y que la miseria que tenía se la merecía. Socorro la miró con calma, con el rostro de la mujer que entiende que la verdadera miseria no es la falta de pesos, sino la falta de bondad en el corazón. Se limitó a decir, estoy cosiendo un futuro, Carmen, y la justicia de Dios llega a su tiempo.
Esa calma, esa seguridad desarmó a la vecina, que se fue refunfuñando, pero el reto estaba lanzado. El clímax llegó en la mera madrugada, esa hora en que el velo entre los mundos está más delgadito. Socorro estaba sentada a su mesa, con el corazón hecho rezo y el paño rasgado en las manos. El hilo de oro ya casi se acababa, y el rasguño, aunque se veía más chico, todavía tenía un punto de ruptura que nomás no cerraba. Era el último pedazo, el mero centro de la espiral. La máquina Singer empezó a vibrar violentamente, y el olor a humedad y tristeza del tapanco bajó, pesado, invadiendo la sala. Miguel, en su cuarto, gritó, despertándola a la urgencia del momento. Sabía que tenía que cerrar esa fuga de alma en ese instante, antes de que la energía se apoderara de todo. Corrió al cuarto del nieto, agarró al niño asustado en sus brazos y lo llevó a la sala, al único punto de luz. Mirando el rasguño, entendió el código final. La razón por la que no podía cerrar ese último punto no era falta de maña, sino falta de intención completa. Todavía estaba cosiendo para huir de la culpa, para demostrarle algo a la gente. El último punto solo cerraría si ella cosía para aceptar el error como la lección más valiosa de su vida, la lección que le enseñó la verdadera humildad y el aguante. Era el momento de decidir, doblarse ante el miedo o usar la sabiduría que el error le trajo. Con Miguel acurrucado en su regazo, tomó la aguja, sintiendo el peso de su cabana, su intención pura. Miró el rasguño y en voz alta soltó la oración del remendo divino que doña Luz le enseñó, no como súplica, sino como decreto de sabiduría y perdón. Yo no borro lo que fue, acepto el dolor, la culpa y la lección que me dio. Que este rasguño se vuelva el patrón de fuerza en mi futuro, que la falla se transforme en fortuna. Esa declaración, nacida del amor incondicional por su nieto y de aceptar que uno es humano y se equivoca, fue la aguja que faltaba. La última puntada la dio con una serenidad que nunca había sentido. Al toque de la aguja en el centro de la espiral, la tela no solo se cerró, brilló con una luz dorada intensa, una luz que espantó la oscuridad de la sala y cayó el llanto de Miguel. El olor a humedad y tristeza se esfumó, reemplazado por el aroma a flores de cempasúchil y tierra mojada después de la lluvia. La máquina Singer dejó de chirriar y soltó un sonido suave, como un suspiro de alivio. Socorro había hecho el teshuvá completo, transformó el punto de quiebre en un punto de poder. La tela ahora ya no estaba rasgada, sino que era un manto de fuerza, con el hilo de oro brillando en el centro como un sol chiquito. El enfrentamiento final no fue contra un fantasma ni un enemigo, sino contra su propia creencia de que el pasado era una cárcel. Al enfrentar su culpa con pantalones y buena intención, había transformado la maldición en bendición. Las campanas de la iglesia de San Pedro de las Lomas empezaron a repicar, anunciando el amanecer, y la paz finalmente regresó al corazón de Socorro y a su hogar. Con el sol saliendo y pintando los cerros de Michoacán de tonos dorados y rosa mexicano, doña Socorro miró la tela. El rasguño se había ido por completo, sustituido por un bordado elegante de líneas doradas que formaban un símbolo complejo, el mismo que su marido había dibujado, el puente de retorno. La tela irradiaba un calorcito rico, de protección y serenidad. Miguel dormía profundo en sus brazos, con su carita por fin en paz. La consecuencia inmediata de su acto de valentía y sabiduría fue que la calma regresó a su casa. El alma de su hogar estaba curada. Horas después, el mensajero silencioso regresó, esta vez en una camioneta nueva y bien cuidada. Ya no era el hombre huidizo. Su cara estaba tranquila, sus ojos llenos de una gratitud profunda y de una nueva esperanza. Se presentó como el descendiente de la familia que lo había perdido todo por el error del abuelo, y que había vivido a la sombra de esa culpa por años. La tela, explicó, era una reliquia, y la única instrucción era que la llevara a una costurera que fuera humilde de corazón, pero sabia de manos. Al ver el trabajo de Socorro, al hombre se le salieron las lágrimas. «Usted surció mi alma, señora», le dijo. «El rasguño era nuestra maldición, señora. Ahora es nuestra redención».
Como pago por la chamba, el hombre no solo le dio un dineral en pesos que la salvaría de la escasez por años, asegurando la escuela de aviación para Miguel, sino que también le dio un regalo inesperado. Él era un hombre de negocios, con conectes en la Ciudad de México. Impresionado con la historia y la integridad de Socorro, se ofreció a financiar una pequeña cooperativa de costura en el pueblo, dando trabajo a las señoras mayores. La bondad de Socorro, unida a la sabiduría que demostró, fue recompensada con prosperidad no solo para ella, sino para toda la comunidad. La vecina chismosa Carmen, al saber la noticia, fue a casa de Socorro, no para juzgar, sino para pedir un lugarcito en el nuevo proyecto. Y Socorro la recibió con la humildad de quien entiende que el juicio nace del dolor ajeno. La lección moral quedó clara y brillante como el hilo de oro. El pasado no es un error para esconder o enterrar, sino la materia prima más valiosa para nuestro futuro. Cada fracaso, cada trago amargo que tratamos de esconder es un rasguño que, cuando se mira con sabiduría, la aguja, e intención pura, el hilo de oro, se vuelve el patrón de fuerza y prosperidad que atrae bendiciones. Dios aprieta pero no ahorca, y nos da el libre albedrío para reparar y reorganizar el tejido de nuestras vidas, transformando la culpa en poder y la debilidad en sabiduría. Socorro, la costurera solitaria de San Pedro de las Lomas, no solo cosió un trapo, sino que cosió su propia historia, y probó que la justicia divina se manifiesta para quien tiene el valor de ser vulnerable y la sabiduría de aprender. Aquel pedazo de tela, ahora completo y brillante, fue devuelto al descendiente, pero el secreto de la oración del remendo divino se quedó con Socorro. Ella se convirtió en la mentora de las mujeres de la cooperativa, enseñándoles no solo a coser, sino a surcir la vida con propósito e intención. La familia era su tesoro, y la bondad su fortuna. Y tú, mi amiga, ¿cuál es el rasguño en tu pasado que vas a empezar a coser con el hilo de oro de la sabiduría hoy? Si esta historia te tocó el corazón y te dio esperanza, compártela con alguien que necesite escuchar esta lección de Teshuvá y la oración del remendo. Y suscríbete para seguir esta jornada conmigo, descubriendo los secretos escondidos que transforman la vida de mujeres valientes. Nos vemos a la próxima. Aquella tarde, en la que el sol caía a plomo como un comal hirviendo sobre los campos áridos de Guanajuato, la vida de doña Socorro, una costurera que vivía retirada en el pueblo de San Pedro de las Lomas, estaba a punto de deshilacharse, para luego ser tejida nuevamente por un secreto que dormía desde hacía generaciones. No era una mujer de dinero, pero tenía esa dignidad inquebrantable de quien sabe que las manos que trabajan son benditas, sosteniéndose a sí misma y a un nieto que era la niña de sus ojos tras la pérdida de su marido en un trágico accidente en las minas de plata. Lo que la afligía, lo que la hacía despertar a medianoche con el corazón en un puño, no era la falta de pesos, sino el peso de un error antiguo, una tela rasgada en su juventud que temía que jamás podría ser remendada. Trataba de echarlo al olvido, cubriéndolo con rezos y chamba dura, pero sentía que esa falla era la causa sutil de toda la mala racha que, inexplicablemente, parecía rondar su pequeña casita de adobe. Todo comenzó con la llegada de una encomienda extraña, traída por un mensajero callado y huidizo que parecía haber salido de una leyenda de la época de la Revolución. Era un retazo de tela, un paño antiguo, grueso y deslavado, pero con un rasguño profundo en el centro, como si a la propia vida le hubieran metido un machetazo. La única instrucción que acompañaba el bulto, escrita con una caligrafía antigua y elegante, decía: «La costurera que sepa el código de este rasguño, curará el suyo propio». Socorro, que siempre vio en la costura no solo un oficio, sino una forma de rezar con las manos, sintió que se le enchinaba la piel. Aquella tela no era común. El rasguño parecía vivo, una herida abierta que irradiaba una tristeza ancestral, haciendo eco de su propio sufrimiento interior. «Válgame Dios», pensó, preguntándose quién habría enviado algo tan enigmático y por qué. Al principio, pensó en rechazar el trabajo. Su fe y su humildad siempre la guiaban, y aquel misterio le olía a brujería antigua, a algo que el padre Ramón de la capilla de Nuestra Señora de la Soledad seguramente no aprobaría. Pero la curiosidad de artesana y el deseo profundo de entender el misterio de su propia vida, por qué lo bueno se deshacía tan fácilmente como tortilla fría, pudo más. Colocó la tela sobre la única mesa de su sala, cerca de la máquina de costura Singer que la acompañaba desde chamaca, y la observó por largas horas.
La tela, se dio cuenta, no era de seda ni de lino, sino que parecía estar hecha de tiempo, una trama de memorias e intenciones. El rasguño, por su parte, no era recto, sino una compleja espiral, un código que la desafiaba a descifrar la geometría del dolor y del perdón. Getty Images. Este pedazo de trapo rasgado, entregado por manos desconocidas, traía la promesa secreta que toda mujer con un pasado turbulento carga, la chance de componer lo que se rompió, y más aún, de transformar la falla en fuerza. Para Socorro, era el espejo de su alma, el error que ella juzgaba irremediable, y que ahora pedía ser mirado de frente. Sabía que para zurcir la tela rasgada del cliente, necesitaría primero zurcir el tejido de su propia vida, y ese camino, sentía en sus huesos, la llevaría a un lugar de soledad y revelación profunda, tal vez un lugar que solo la fe y no solo la aguja podría alcanzar. La promesa de que su propio rasguño sanaría era un imán irresistible para su corazón cansado. El misterio estaba echado, y la vieja costurera de San Pedro de las Lomas ya no podía rajarse. Sabía que algunas lecciones divinas vienen disfrazadas de tareas imposibles, y que la sabiduría de la cábala, que el mensajero misterioso le había susurrado al irse, no hablaba de hechicería, sino de un conocimiento antiguo sobre cómo el universo embona, sobre cómo el pasado y el futuro son solo hilos en una misma bobina. Aquel rasguño, intuía, era la llave no solo para su paz, sino para la prosperidad que deseaba para su nieto, una herencia de esperanza y no de cargas pesadas. La búsqueda del código del rasguño era una jornada en busca del perdón de sí misma. Ella compró aquella hacienda abandonada por apenas unos cuantos pesos, pero algo sombrío la esperaba allí. Antes de continuar, platíquenme en los comentarios desde qué parte de Latinoamérica o del mundo me están escuchando hoy. Y no olviden suscribirse al canal para no perderse las próximas historias. Doña Socorro vivía en una casita humilde pero rechinando de limpia, un refugio de paz en medio del polvo y el silencio del pueblo que parecía olvidado en el mapa. El paisaje alrededor era de una belleza austera, con las montañas escarpadas en el horizonte, custodiadas por órganos gigantes y magueyes que parecían centinelas silenciosos. La casa, construida con ladrillos de adobe y un techo de tejas rojas antiguas, tenía las paredes de un blanco que el tiempo y el sol habían amarillado, dándole un aire de melancolía serena. Corría el año de 1958, y el tiempo pasaba despacito allí, medido por las campanadas de la iglesia y por el ritmo lento de las estaciones. Había heredado la casa de su madre, una mujer de mucha fibra, que le enseñó a coser y, más importante, a no agachar la cabeza ante las adversidades, siempre poniendo la fe en Dios por delante de cualquier preocupación. Lo que la trajo a esa situación de aislamiento fue la sombra del pasado, que cargaba como un rebozo pesado que nunca se acomoda bien. Cuando era joven, movida por una pasión imprudente y la ambición de sacar a su familia de la miseria, Socorro había cometido un error grave de dinero, una inversión mal hecha, una promesa rota a un compadre que le costó no solo pesos, sino la confianza de muchos. Aunque se había arrepentido amargamente y pasado años trabajando de sol a sol para compensar la pérdida, el chisme y el juicio social en el pueblo eran como espinas de nopal que herían a cada paso. Sentirse invisible dolía. Hacía el bien todos los días, cosiendo gratis para los más amolados y cuidando a los enfermos, pero era su error de juventud lo que la gente parecía querer recordar. A pesar de todo, no se dejaba vencer por la soledad. Su nieto, Miguel, un chamaco despierto de 10 años que soñaba con ser aviador, era su ancla y su razón para no tirar la toalla. Miguel vivía con ella desde que su madre, la hija de Socorro, se había ido al Distrito Federal, buscando chamba, prometiendo volver, pero nunca más dio señales de vida. Ese nuevo dolor, el abandono de la hija, era la grieta más reciente en el tejido de su vida. Sin embargo, el calor de la luz que entraba por la ventana, iluminando los carretes de hilo de colores y el olor a café de olla y tortillas recién hechas, mantenía la esperanza encendida. Se aferraba a los valores que su madre le enseñó. La familia es sagrada, la bondad es el escudo y la fe es la aguja que cose lo imposible, aunque la prosperidad pareciera siempre estar a un paso de distancia. Su condición de vida